Hola, mi nombre es Guillermo Sarmentero y en este primer vídeo comentaremos distintos aspectos básicos sobre las técnicas de aislamiento o bloqueo pulmonar más utilizadas. Básicamente discutiremos los detalles de los dos dispositivos principales con los que realizar el aislamiento pulmonar: el tubo de doble luz, la imagen de la izquierda, y el bloqueador bronquial, a la derecha. El proceso de aislamiento pulmonar consiste en tener solamente uno de los pulmones ventilado, lo que se conoce como ventilación unipulmonar, y tener el otro colapsado o no ventilado. ¿Y cuándo está indicado realizar una técnica de aislamiento pulmonar? Pues en nuestro medio donde más se efectúa es en cirugía torácica, para poder acceder a la cavidad torácica y operar uno de los pulmones que será el que colapsemos. Aunque también puede estar indicado en otras cirugías, como de aorta torácica, de columna dorsal, de esófago o cirugía cardíaca mínimamente invasiva. También se realiza aislamiento para solucionar una fuga aérea pleural, como en el caso de las fístulas broncopleurales, y para prevenir la contaminación del pulmón sano en situaciones de hemoptisis o absceso del pulmón contralateral. Brevemente vamos a comentar una serie de consideraciones anatómicas relevantes. La tráquea del adulto mide de 10 a 12 centímetros de largo. Anterolateralmente está conformada por anillos cartilaginosos y posteriormente músculo traqueal, lo que se conoce como tráquea membranosa. Al llegar a la carina, el bronquio principal derecho sigue más la trayectoria traqueal que el izquierdo, que aparece con un ángulo más pronunciado respecto a la línea media. Además, el bronquio principal derecho es más ancho y tiene una longitud casi la mitad que el izquierdo, lo cual explica el riesgo de ocluir el bronquio superior derecho con un tubo de doble luz o un bloqueador bronquial. En esta visión por fibrobroncoscopio tenemos la imagen típica de la tráquea distal, con los anillos traqueales dispuestos anterolateralmente y el músculo traqueal posteriormente, que son esas bandas estriadas en la parte inferior. También observamos la carina y dos orificios, que son las entradas al bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Si avanzamos el fibro y lo introducimos por el bronquio principal derecho, podemos encontrar la salida del bronquio superior derecho, que con sus tres ramificaciones anterior, posterior y apical tiene una imagen típica y constante en forma de trébol y nos señala efectivamente que ese era el bronquio principal derecho. Primeramente hablaremos del tubo de doble luz. Actualmente la mayoría de ellos tienen un diseño de Robertshaw, con una luz traqueal proximal con balón de neumotaponamiento transparente y una luz bronquial distal con balón azul más pequeño. Se insertan mucho más frecuente tubos de doble luz izquierdos que derechos, porque la colocación del izquierdo da menos problemas de aislamiento y ventilación unipulmonar, y además podemos colapsar uno u otro pulmón según la necesidad. Son tubos de gran calibre y el tamaño a escoger se correlaciona directamente con la altura del paciente, existiendo tubos de 26, 28, 32, 35, 37, 39 y 41 French. De tal manera que en un adulto normal, en hombres usamos casi siempre un 39 French, mientras que en mujeres un 37 French. En caso de adultos de menor altura, escogeríamos un tubo de un número menor al que le correspondería un adulto normal o un 32 French. Y en niños emplearemos tubos del 26 o 28 French según estimemos. Aquí tenemos un ejemplo de tubo de doble luz izquierdo con sus balones de neumotaponamiento, sus luces y sus testigos de dichos balones. También observamos las conexiones a la pieza en I, la cual se conectarán al respirador. Y aumentada vemos la punta del tubo, con la luz bronquial con angulación izquierda. Con este modelo de tubo de doble luz tenemos la posibilidad de interrumpir la ventilación con este sistema de on-off. Es una especie de tuerca que al rotarla abre o cierra el conector para ventilar la luz correspondiente. Y también puede interrumpirse la ventilación poniendo un clamp sobre la extensión de la conexión de la luz correspondiente o bien la tubuladura solo a la conexión del pulmón ventilado, es decir, el no operado, para que se colapse el contralateral. Y además, siempre tenemos que abrir el tapón del pulmón colapsado para que fugue el aire retenido. Unas breves pinceladas sobre los tubos de doble luz derechos, ya que son menos utilizados, fundamentalmente porque dan más problemas por las peculiaridades anatómicas del bronquio principal derecho. Está indicado en cirugía sobre el bronquio principal izquierdo o cuando existe patología sobre el bronquio principal izquierdo, como obstrucciones o deformaciones severas. En esta imagen vemos un ejemplo de la punta de un tubo de doble luz derecho, con angulación derecha del balón bronquial y un agujero de Murphy para ventilar el bronquio superior derecho, que deberán alinearse. Ahora describiremos los pasos para insertar un tubo de doble luz. Antes de inducir al paciente y realizar la laringoscopia, sea con el dispositivo que sea, debemos preparar el tubo de doble luz elegido. Deshinchamos ambos neumos y lubricamos la parte externa del tubo y el fibrobroncoscopio. Con el fiador colocado en la luz bronquial, doblar
los 10 centímetros distales del tubo de doble luz con ángulo de 60 grados hacia arriba. Esto ayuda a la intubación y disminuye el riesgo de ruptura del balón traqueal al atravesar los dientes del paciente. Avanzar el tubo con la luz y el neumo bronquial hacia arriba, hacia las cuerdas, y retirar el fiador. Una vez atravesado el balón bronquial por las cuerdas, rotamos el tubo 90 grados, en sentido antihorario en tubos izquierdos y en sentido horario en tubos derechos. Con esta dirección del tubo lo progresamos y atravesamos la glotis con el balón traqueal, como se ve en la imagen del videolaringoscopio. Para atravesar la estenosis subglótica, a veces es necesario girar el tubo 180 grados. En ese caso, después de pasar el tubo, se debe corregir el ángulo de rotación hacia la posición deseada. El tubo se deja a una profundidad media en la comisura bucal de unos 29 centímetros para un adulto de unos 70, ajustando con 1 centímetro más o menos por cada más o menos 10 centímetros de altura. Rotar la cabeza del paciente en posición opuesta al pulmón que queremos bloquear ayuda a avanzar el balón bronquial al bronquio correcto. La posición ideal de un tubo de doble luz izquierdo es la que se ve en este esquema. El balón bronquial en amarillo en el bronquio principal izquierdo sin tapar la salida del bronquio superior izquierdo y el balón traqueal en gris en la tráquea distal, con la luz traqueal suficientemente alejada de la carina para no quedar obstruida por esta. Una vez colocado el tubo, es mandatorio realizar una secuencia de comprobaciones para chequear que está correctamente posicionado. La primera comprobación va encaminada a determinar si nuestra luz y balón bronquial se encuentran en el bronquio correcto. En el caso de la mayoría de tubos, que van a ser izquierdos, el bronquio correcto será el izquierdo. Y para ello primero clampamos la luz traqueal, ventilando solo la luz bronquial. Si ventila el pulmón izquierdo, es que estamos en el bronquio correcto. Si no ventila el izquierdo y en cambio ventila el derecho, significa que estaremos en el bronquio equivocado, en este caso el derecho. La segunda comprobación sirve para saber si hemos dejado el tubo a una profundidad adecuada. Para ello clamparemos entonces la luz bronquial ventilando solo por la luz traqueal. Una profundidad correcta implica que en este caso solo ventilaría el pulmón derecho. Si el tubo estuviera demasiado superficial, ventilarían ambos pulmones, ya que la luz y el balón bronquial no llegan a ocluir el bronquio principal izquierdo y por tanto la luz traqueal ventilaría ambos pulmones. En cambio, si el tubo estuviera demasiado profundo, la luz traqueal probablemente quedaría tapada por la carina o incluso se introduciría en el bronquio principal izquierdo, teniendo como resultado una caída considerable de la complianza pulmonar, aumentando mucho las presiones de vía aérea y desaturándose el paciente. En último término, es esencial comprobar mediante fibrobroncoscopio la posición del tubo de doble luz. Para ello, introducimos el fibro por la luz traqueal y tenemos que ver dos imágenes. Una imagen del balón bronquial azul introducido en el bronquio principal izquierdo, hinchado pero no demasiado para evitar su herniación, y después entraremos con el fibro en el bronquio principal derecho, para luego visualizar la salida del bronquio superior derecho con su forma de trébol, confirmando efectivamente de que se trataba del bronquio principal derecho y que por tanto la luz bronquial estará en el izquierdo. Ahora comentaremos las características del bloqueador bronquial, el otro dispositivo principal para aislamiento pulmonar. Concretamente hablaremos del uniblocker. Es necesario introducirlo a través de un tubo endotraqueal, preferentemente uno de calibre número 8. Existen dos tamaños, 9 French para adultos y 5 French para niños. El de 9 French mide 66 centímetros y el balón de neumotaponamiento puede hincharse como máximo con 8 centímetros de agua. Aquí podemos ver un esquema de su estructura. Si ampliamos la imagen, vemos que dispone de un adaptador múltiple con 3 puertos principales, uno para introducir el bloqueador como tal, otro para introducir el fibrobroncoscopio y otro para conectarlo a las tubuladuras del respirador. Cabe destacar la existencia de una conexión tipo Luer en el extremo proximal que permite tanto la aspiración como conexión a un sistema de CPAP. En este ejemplo real observamos cómo el bloqueador se introduce a través del adaptador múltiple por un tubo número 8 VivaSight, que tiene una cámara incorporada en su punta que permite ver dirigir el bloqueador a través de la tráquea, en este caso hacia el bronquio principal derecho. Pero ¿cuáles son los trucos para lograr un buen colapso y ventilación unipulmonar con un bloqueador bronquial? En primer lugar, introducir poco el tubo endotraqueal a través del cual pasaremos el bloqueador y manipular el bloqueador por el extremo proximal. Ambas medidas nos aportarán mayor margen de maniobra y nos harán dirigir mejor el bloqueador hacia el lugar deseado. Asimismo, siempre se debe comprobar su posición bajo visión fibrobroncoscópica. Administraremos FiO2 al 100% durante 2 a 3 minutos y justo antes de que el cirujano realice la incisión, se deja al paciente en apnea durante otros 2 o 3 minutos. Esto, junto con el neumotórax realizado por el cirujano al abrir la pleura parietal,
favorecerán el vaciamiento pasivo del pulmón que queremos colapsar, siempre con el balón del bloqueador deshinchado. Una vez que se comprueba que el pulmón está efectivamente colapsado, se hincha el balón del bloqueador y se inicia ventilación unipulmonar con una FiO2 del 60%, presiones de vía aérea no muy altas y frecuencia respiratoria alta para conseguir mayor volumen minuto. Una vez presentados ambos dispositivos, vamos a compararlos analizando tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Por un lado, los tubos de doble luz, como ventaja, su colocación es más rápida, se puede alternar la ventilación a uno u otro pulmón y el fibro no es esencial. Pero tiene las siguientes desventajas: se dispone de tamaños limitados, es difícil colocarlo cuando la anatomía está distorsionada, no es ideal si se prevé necesidad de ventilación posoperatoria y hay mayor riesgo de traumatizar la vía aérea. Y por otro lado, el bloqueador bronquial, que como ventajas tiene que es fácil elegir el tamaño, que se puede usar con un tubo endotraqueal estándar, por lo que es útil en pacientes ya intubados o con traqueostomía, que es útil en vías aéreas difíciles en las que es más fácil intubar con un tubo simple, que permite aislamiento lobar selectivo y que puede retirarse con facilidad si se requiere ventilación posoperatoria. Sin embargo, como puntos negativos tiene que se tarda más en insertar, que el fibro es esencial, que la succión del pulmón colapsado no es tan efectiva, que no es fácil la broncoscopia del pulmón colapsado y que plantea dificultades para alternar el pulmón ventilado y que se descoloca más frecuentemente durante el intraoperatorio que el tubo de doble luz. Y con esto último terminamos. Muchas gracias por vuestra atención y volveremos con otro vídeo sobre cuestiones avanzadas en aislamiento pulmonar, al que podréis acceder con el siguiente enlace. Hasta pronto.